Long ago, Cross, an Eternal of the Second Age, was a mentor to a prominent noble. He had the ability to instill peace into the noble's kingdom. But at the moment of decision, the noble betrayed Cross in all his life, choosing power over the compassion of his people and luxury. The land turned to darkness and greed. People no longer cared about the dignity of the other, and soon all men were exploited. His wife, Evelyn, attempted to speak words of comfort as she left for the next assignment that was meant to be theirs together. It was not you that unleashed the terror amongst those people. Always remember, do not lose your faith, love. Cross watched as she sailed to the Eastern Sea. He waited on the shore, just a single lighthouse to light her ship as she faded into the horizon. Years passed. Seasons changed. Cross stood alone, relinquished of his former glory. His wife still gone without a trace. So he went to seek the court's help to return his state as before. But when he went to the Eternals, there was only silence. They would not return to him his full splendor, but they would give him a chance to redeem himself. Cross, determined to find Evelyn again, set sail with anyone who would take him. He traveled to distant lands, saw many dreams and cities of men. For years, he searched for her. But he did not find her. Until one day, some many years passed, he heard from the sailors of the most fair and beautiful lady who had lay asleep, unaging, and the people of the land who loved her so much that they stood guard by her all day and all night. Cross, hearing this, and hoping with his heart that he would have finally found Evelyn, and fearing at all costs that she lie forever still, set sail for this land across the sea, the lost kingdom of Beor, ravaged by a dark entity known as the Skeleton King. This is where our story begins. Pues hola, muy buenas mis queridas IAs, cuentas fantasma y bochucunos, espero que se me escuche bien. Voy a ver si encuentro algún botón que me ayude a bajar el volumen, porque si no tendrá que ser un gameplay mudo, y de esos creo que ya existen unos cuantos. Veamos. Muy bien. Perdón. Ahora. De esperar ahí contando la historia, que había perdido a la mujer. Que corrompió un poco a la gente sin darse cuenta. Que había un problema, digamos, subyacente en su sociedad, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver. ¿Ya hago esto? Uy, vean. Vale, eso sí hacia arriba. Esto es la cámara. Un momentito, si hago así. Vale, aquí tenemos el equipo. Quieto, quieto. Herramientas. Inventorio. Cuidado, inventario. Configuración, gráfico, lo gráfico da igual. Configuración, a ver. Bien, esto es lo que queríamos. Momentito. Ahí, ahora ya estoy contento. Y ahora sí que espero que se me escuche bien. Ahí, vamos a ver. No sé si se me ha escuchado lo que he dicho. Creo que no ha sido nada demasiado importante. La historia, ¿no? Que había corrompido a la gente este personaje y sin darse cuenta, porque era un problema de su sociedad y que había perdido a la mujer y ahora va a hacer el cuento. La bella durmiente esta, a ver si es su mujer o no. Y si no, pues aprovechará lo que hay allí porque ya lleva mucho tiempo buscándola y a ver si al final va a ocurrir lo de siempre, que le está esperando en casa. Pero a ver cómo voy ahora hacia atrás. Vale, un momentito.
momentito. Vale, lo tengo. Lo tengo. Vale. Continuamos desde aquí. Espera, quiero probar cosas. A ver, mírame. Atacar. Vale, ahora sí funciona el mando. Atacar. ¿Cómo? Entonces así en vainas. Vale, curioso, Vale, aquí tengo un pequeño saltito. Creo que es, ¿sabes? Sí, a ver si hacía algo con el escudo, pero no. Vale, ¿qué era lo siguiente? Esto que... voy a intentar no tocarlo. Uy, una voltereta. La puedo hacer 2. Y luego se gasta la energía. Vale, se recupera. Y es como el esquive. Vale, los controles están un poco cambiados que en otros juegos, como siempre. Esto es sujetar no sé qué. Intercambio rápido, sujetar. A ver, esto es... No. Esto tampoco. Y esto es la cámara. Y... L pique. A ver si hago así. Un momentito. Y esto como que nos cura o algo así. A ver. No sé si hemos gastado... Ah, tenemos ahí unas pociones en la esquina. Vale, ya lo he visto, Luego ya no me acordaré de que están ahí, pero... Vamos a ver. Y el inventario. Voy a probar este botón. Vale. Vamos a intentar continuar. A ver. Espera. Dame cámara. Ahí. ¡Wow! Se desenfoca, mira. Quieto. Un poquito más. A ver. Ahí. Ahí está enfocado, creo que no. Bueno, mejor que eso, dudo que saquemos miniatura, ¿eh? Luego tenemos esto, ¿no? Que es una especie de salto normal. Vale. Nos presentamos ante el dragón. Creo que es un dragón, ¿no? Bueno. Cross el Eterno. ¿Vienes a vengar al pueblo de Beor? Eres patético. Estos secuaces serán suficiente para ti. Si no puedo darles. Ahora. Ya está. No sé si me han hecho daño. Muy bien. Tú peleas con vigor. Eso que es un logro que me ha aparecido ahí. Combate con espada. Ah, no, igual forma parte del tutorial. Vale. Tú peleas con vigor. Y... ¿quién es esa hermosa chica? Ella peleó con fuerza. Mucho más que tú. ¿A dónde se ha ido tu fuerza? Aquí me he perdido un poco, la verdad. ¡No! Fíjate. ¿Esto qué es? Vale. Vale, ahora voy a por el grande. Esperaba más de él. Cross, tengo algo que mostrarte. Es un regalo solo para ti. No importa cuántas veces te derrote en batalla, tú siempre volverás. Por eso, en vez de derrotarte, te voy a aprisionar con esto. Y le doy a la A. Ah, no, perdón. Estaba haciendo 3 puntitos ahí de pensamiento introspectivo. Vale, ¿estás listo? ¿Listo para las nuevas aventuras? ¿Listo para pasar el resto de tu eternidad en esta prisión?
Espero que lo estés. Estoy listo de enfrentarte. Veamos qué fuerte eres, Cross. Pero hemos perdido vida. Es que no me fijo. No dejes que el fracaso sea tu destino. Cross, estos eventos todavía no han pasado. Ah, o sea, que va a pasar en el futuro si nos enfrentamos al rey esqueleto, ¿no? Cuando te enfrentes al rey, no debes fallar. De fallar. ¿Lo lleves? No debes de fallar. Ahí. El santuario. Así, por la cara. ¿Otra pesadilla, Cross? ¿Esa es la chica? Las pesadillas empeoran con el paso del tiempo mientras tu esposa siga durmiendo. O sea, que era su esposa. Evelyn es fuerte, pero temo que su tiempo en la Tierra ha empezado a desvanecerse. ¿No decían que iba a vivir para siempre así dormida? El hechizo del rey esqueleto es muy fuerte. Céntrate. Ahí. Ya que no podía vencerla, el rey esqueleto la puso en un sueño profundo. La fuente de este hechizo está esparcida por todo el reino. Cross, yo sé que tu viaje ha sido largo y que acabas... perdón, y que acabaste de llegar. Vale, aquí hubiera dicho yo otra cosa. Pero debes de ser rápido para ayudar a tu esposa. El reino de Beor es vasto y extraño para ti. Tu fuerza ya casi se ha ido. Y tu única familia está al borde de la muerte. Todo parece que está en tu contra, pero debes de triunfar. O sea, que ha gastado todas sus fuerzas en el viaje y ahora está de starter, o sea, de inicial. Mira, ahí tiene una lamparita. Ahora un momentito. ¿Qué hago así? Tampoco. Vale. Vale, no podemos sacar el arma y no puedo coger la linternita esa. Pero si vengo hacia aquí... Uy. ¿Cómo? A ver. ¿Y si los choco entre los dos? Al revés, al revés. Contra la esquina. A ver, déjame apuntar. Ahí. O sea, podemos tirarlo. Ahí, vale, vale. Hay que hacer un poco más de fuerza en el botón. Vale, vale. O sea, es un poco sutil eso. Hay dos cofres ahí. No querría irme sin ellos. Kill, que no sabemos lo que es ahora mismo. Usa como moneda... es la moneda del reino de Beor. Y ahí tenemos una poción de vida. Seguramente no la usemos, porque se me olvidará. Vamos a hacer aquí un poco de entrenamiento, mira. Y las camas no sé si las podemos usar. Creo que no. Por aquí hay algo, un libro. ¿Lo podemos leer? No nos interesa leerlo. Voy a ver primero aquí la susodicha. Hay una luz roja. Debe ser de la maldición. ¿Podemos saltar? Un momentito. Y no hay mucho... las antorchas. Y esto tampoco, la decoración. A ver, ¿qué te cuentas? Cross, hay una debilidad en el hechizo del rey esqueleto. El poder oscuro tiene 4 fuentes, cada una escondida dentro del reino. Estas fuentes son conocidas como los orbes malditos. Los orbes malditos en realidad son tan viles como su nombre sugiere. Para despertar a Evelyn tendrás que reunir los orbes. Muchos héroes lo han intentado, pero muchos han fracasado. Pero tú no eres un héroe ordinario. O sea que antes alguien intentó rescatar a su mujer antes que él. O utilizar los orbes para otros fines diversos. Como un eterno, sé que puedes sobreponerte al mal.
O sea, un eterno, o sea que es un inmortal. Que atormenta a esta tierra. Y ahora es Evelyn. El destino de Evelyn, igual que el de nuestro reino, yace ahora contigo. Ve afuera del santuario y haz, perdón, las Fields of Ruin. O sea, esto sería los campos de la ruina. O sea, será en plan mazmorra igual. Vamos a ver, ¿qué es? Las Fields of Ruin. Ahí lo pone, orbes malditos. El orbe, vale, viene en inglés. Orbe de expansión o de la esplanada, depende de esto. Orbe de las grandes planicies. Orbe de la ciudad de abajo. Y orbe del árbol super eterno o algo así. A Evi no me suena aéreo ni nada así. Un árbol sagrado será, o algo de eso. El orbe maldito más cercano está escondido dentro de las Mystic Caverns. Al este de aquí, al este. Derecha. Que es estribor. Buena suerte en tu viaje, Cross. ¿Puedo bajar esto? Ahí. Gracias. Y otro cofre. Una llave. Vale. O sea, no podíamos salir sin hablar con ese tipo. Eventos mundiales son una buena manera de subir de nivel. Estos dan experiencia y puedes crear herramientas simples en sitios de camping, como bombas de calabaza y slugs pesados. O sea, eventos mundiales. O sea, que es online este juego. O sea, que se me ha olvidado decir el nombre, pues ya no me acuerdo. Vale, vale, al este sería hacia allí. No, perdón. Hacia allí. Eso. Pero antes nos vamos a dar una vuelta por aquí, ¿no? Aquí tenemos una casetita, cristales. ¡Veo una espada! Espada de hierro, ¿la podemos equipar? Ahí estamos. Esos cristales no los podemos picar con nada o algo. No. Bueno, por lo menos tenemos espada. Aquí hay de todo, ¿no? Wait up. ¿Qué? Antes de partir te sugiero de que hablemos. Un encuentro desagradable. Vale, lo poco que había visto de este juego es que no se podía voltear. O sea, que lo ibas a ver siempre de espaldas, ¿no? Pero se puede... Mira, buah, esta está buena. Pero se puede... La imagen. No había aparecido un tipo rojo. ¿Se ha bugueado esto o qué? ¿Qué es esto? Ubicación de viaje descubierta. ¿Y ahora qué? Que hay que irnos a teletransportar a vete a saber dónde. ¡No! Esto es algo del mapa. Ah, en inglés. De viajes rápidos, vale, sí. Un momentito. ¿Podemos cortar esto? No. Parece ser que... ahí está. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha aparecido al otro lado? Hablar. ¿De verdad ni siquiera tomaste una espada antes de salir corriendo de allá? Pues claro que la tomé. Hay equipo en la casa. Toma lo que necesites. Gracias. Deberías de agradecerme. Mi nombre es Pierce. He sido... Espera, voy a hacer así. He sido
Observador del santuario, el lugar donde Evelyn descansa. Desde que me uní a los guardianes. Segunda opción. Ella era nuestra protectora, así que ahora le devolvemos el favor. Eres nuevo acá, así que haré una excepción. Los guardianes son una línea de caballeros que datan... Espérate. Bueno, que datan de una prestigiosa dinastía noble. Ellos son más tradicionales, podría decirse. La Guardia Real ya no tiene disciplina. Vale, o sea que son la segunda guardia. ¿Qué quieres? No te voy a mentir, no confío en ti todavía. Tampoco sé qué es lo que Klaus ve en ti. Ah, el anterior era Klaus. Tú no pareces alguien que siquiera podría alcanzar... Un segundito, que siquiera podría alcanzar una espada pesada. Alzar una espada pesada, levantarla sobre su cabeza y clavarla sobre el enemigo. Supongo que lo intentarás, pero si no funciona simplemente tendremos un hombre menos. Gracias por la confianza, claro. ¿Ves esas pequeñas ruinas de allá? Ahí pone 1 o L. Son una simple memoria de una civilización que vivió en este reino. ¿Hay algo que quiero que consigas? Bueno, pues en verdad es para ti. Ve a las ruinas y busca un artículo que se llama Esencia Eterna. ¿Por qué no? Una vez tenga la esencia, regresa para que hablemos de lo que verdaderamente se necesita. Bueno, ha dicho algo de la cabaña. Primero vamos a hacer una vueltita. Tenemos 2 espadas, creo. Si ahora entramos, tenemos aquí un fuego, una velita. Hay artículos que se pueden combinar, ha dicho algo así. Aquí, ok. A ver, la voy a abrir bien por una vez. A ver si puedo. Un escudo. Y la cama. O sea que, a ver, un segundito. Esencia eterna recobrada, vale. O sea, ¿puedo combinar esto con esto? A ver. Combino. Y lo de la linterna entonces, que es decorativo también, ¿no? Vale, tenemos para armadura y poco más, ¿no? De momento. Nivel 2. Para nivel 2, la misma espada. La tenemos equipada, ¿no? Esta. Y esto está equipado. Más o menos. Yo creo que estaba bien así, pero por si acaso. Y ahora botón esto. Salimos. Vamos a por la especia esta. Y luego ya veremos qué pasa. Vale, te lo marca, ¿no? Vale. ¿Podemos correr? Creo que no, ¿eh? Aquí tenemos un menú que no quiere salir. Vale, vamos a batallar un poco. Tú, No nos ha tocado. Y tenemos una calabaza. Espérate, ¿esto qué es? Hierba médica. ¿Solo una? Ahí no sé si veo algo o es la raíz del árbol. Es un tronco, ¿no? Esto. A ver, quieto.
A ver, mira hacia el tronco. ¿Qué te cuesta? Ahí. Madera. Madera, madera. Y madera. O sea, si hacemos así... Vale. Pues tenemos madera. Aquí hay una playa. Ya nos estamos entreteniendo. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos nadar? Sí. Podemos nadar, podemos nadar. Vale, vale. Bueno. A ver, quieto. Quieto. Un cangrejo, ¿eh? ¿Podemos con él? Sí, sin problema de momento. Solo que a veces cuesta pillar el puntito, ¿eh? Esencia de boom. Por 2. Y va a ser por 4. Vale, parece que no tenemos que cortar. Que me llama toda la atención. Ahí he visto una piedra diferente. Vamos a ir hacia allí, luego volvemos. Porque si no nos perdemos. Bueno, creo que empiezo a disfrutar un poco más de este juego. Ay, no hemos usado el esquivar ese. El rodar, quería decir. A ver aquí. A ese no sé si llegamos, pero a este sí. Vale. Este sí. Mineral Edidilite. Pues aquí estamos. Y... Vale, nos ha dado más mineral. Así sigo un poco para aquí. A ver si me encuentro algo raro. Parece ser que no. Y si caigo al río moriré. De momento voy a intentar llegar lo más lejos posible. Sube, a ver si puedes. Ah, que podíamos nadar. Vale. Vamos a recoger aquí lo que podamos. Ya me he perdido. Quiero decir... un cofre. Vale, más monedas de estas. Oye, estamos al lado. Nos hemos saltado todos los enemigos. Eso no puede ser. Se hace de noche, se hace de noche. Aquí hay otra plantita de estas. ¿Hay que más madera hay o qué? Parece ser que sí. Ah, mira. Esta piedra es diferente que de la otra, creo, ¿eh? Aquí. Tenemos que discutir algo nosotros. No sé para qué tiene las calabazas, pero por si acaso. Y polvo de tech. Polvo tech. Esto ya lo tenemos. Creo que hemos limpiado más o menos esa zona, quitando un par de cosillas por ahí que he visto atrás. Tranquilos. ¿Y esto qué es? Hombros crackle. Vigorosos hombros crackle. Un segundito. A ver. ¿Nos hemos equipado? Vale, no lo veo. Vale. Tranquilo. No te vuelvas loco. Ahí estamos. Vamos a por esos dos y luego ya subimos la montañita esa. Mira, no, mira, ahí veo cosas interesantes. Y el escudo todavía no lo sé usar.
Ah, es eso, vale. Vale, ahí veo algo más poderoso. Ahí veo lucecitas. Pero eso a la vuelta. Nos dio, nos dio. Es el primer enemigo que nos ha hecho daño. Hombros de hierro. Vamos a ver. ¿Qué es más poderoso? ¿Esto o esto? Parece esto hace como 2%. Ah, voy a cambiar. Y vamos a seguir. Vale, ¿qué hay más de esto? Veo un cofre. Kit de reparación de escudos. ¿Eso que es una esfera, una fuente? Un momentito. Hay unas escaleritas. Bueno, este sí que es un cofre bueno. Esta es la esencia. ¿Hemos conseguido la esencia? Sí. Un momentito, ¿eh? ¿Qué hago así? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Tenemos la esencia y yo creo que luego volveremos por aquí a derrotar ese bicho. Y ya que estamos, nos hacemos un poco este lado. A ver si salto. Bueno. Vale, no nos matamos. Pero nos perdemos. Un momentito. A ver si veo. Apunta bien. Ahí. ¿De ahí donde venimos? Pues va a ser que sí, ¿eh? ¿O no? Entonces, ¿qué luces había visto yo entonces? Ah, hacia allí. Esas están bastante lejos, creo, ¿eh? Bueno, vamos a volver. A ver si nos hace algún objeto guay. Y luego ya veremos. Ah, un momento, ahora tenemos... con la espada podemos destruir eso. Vale. No recordaba si lo había intentado o no. Sonrisa satisfecha. Me dice que tienes la esencia. ¿Qué hago con ella? Cuando quieras aplicar la esencia que hayas encontrado en tu viaje, simplemente descansa en la fogata de un campamento. Con eso fuera del camino, supongo que tendré que... Con eso fuera del camino.
Supongo que tendré que confiar en que puedas por ti solo. Eso no tiene sentido. Quiere decir que él sigue su camino y te deja solo. Que solo te ha ayudado por esta vez. Ten cuidado por dónde caminas. Los secuaces del rey están por doquier. Su fuerza varía. En ciertas áreas como aquí son bastante débiles, pero si exploras muy lejos, antes de estar listo, estarás en el abismo. Pues solo ten cuidado. Escucha. Sería genial si pudieras tenerte, creo que quiere decir detenerte aquí por un poco más de tiempo. Más sin tilde. Y ponerle carne a esos huesos, pero la Guardia Real está lastimada y sus números están disminuyendo. Necesitamos a alguien que los ayude. Si las fortalezas de la Guardia Real caen en manos de las sabandijas, no habrá nadie entre ellos y el santuario. Si quieres ayudar a Evelyn, tendrás que ayudar a la Guardia Real. Y recordemos que este tipo no era de la Guardia Real. Aquí esto no es egoísmo, esto es amor, solo por Evelyn. Y luego que me pidan lo que quieran, que me reclamen, pero primero el amor. De bueno, entonces escúchame, hay una torre de vigilancia no muy lejos de aquí. Se llama High Tower. Nombre ocurrente, donde los haya. Allá está una comandante de la Guardia Real, se llama Astra. Ella pidió ayuda hace unos días, pero con tan pocos guardianes no pudimos acudir. Debes de apurarte e ir donde está Astra. Ella es fuerte, pero pronto estará abrumada con sus soldados. Sí, vamos. Antes de partir, asegúrate de activar el pozo de viaje, que está allá, para ya lo activé antes. Puedes viajar de pozo a pozo, pero solo los que hayas descubierto. Mantente alerta. Me mantendré alerta, amigo. Ah, y Cross, mantente vivo. Elevar. Entonces tengo que usar el camping, ¿no? Me ha dicho para... sí. ¿Y ahora qué hago? Ya está. Ya me ha hecho la subida. No. Bueno. Digamos que la traducción tiene sus límites. Y antes había visto algo por aquí que no hemos pillado. Lo estamos viendo ahora. Todo indica que vayamos al este. Así. ¡Eh! No sé, huye, estoy viendo. Vaya emboscada, esto está bien. Me queda uno, un momentito. Aquí parece que no hay nada, pero vamos a comprobar. Un momentito. Nos queda uno, tiene bastante vida. Sin problemas. ¿Listo? ¿Que es otro punto de transporte?
Es un camping. Y aquí tenemos una puerta misteriosa, un momentito. Un momentito. Un engranaje misterioso tenemos. Sopla el viento. Ahí hay algo, un segundito. ¿Tú crees que no lo he visto? Venga, que me piedra, vale, una simple piedra. Y creo que ya está más o menos. Hemos limpiado esta zona, diría yo. Así tenemos que hacer así y esperar a no morir. Bueno, mira, tiene un bug de... Tiene mucho bug. Bueno, muy bien. Ah, en la barca esta. ¡Uy, un cofre! Y otro. Hombreras de cobre. ¿Y la vela? No nos sirve. Vamos a ver. A ver. 2, 4 y 4, ¿no? Es decir, esta es de nivel 3 y esta también de nivel 3. Esta diría que es algo más poderosa. Porque tiene la cruz verde, que supongo que será recuperación o regeneración. En lugar de 4, 8. Y ya nos vamos equipando varias cosas. Eso sí, me frustra no poder girar el personaje. Hay que esperar un poquito. Y no desesperar. Vale, ahí más o menos se ve. Podemos nadar. Pero tenemos mapa, no. Así, mira, ¿dónde estamos? Estamos en el bosque de Wofu. Y hacia aquí hay una grieta. La expansión, las grandes llanuras. Algunas cosas están introducidas, otras no. Tenemos que llegar hasta... Supuestamente hasta los campos de Rui. Ah, no, mira. No, claro, estamos al lado de los campos de Rui. Vale, entonces el punto circular... Hay un punto circular en los bosques de Wofu. Entonces nosotros estamos en la salida de la cueva esta, que parece que conecta con las grandes llanuras. Eso sí. Luego hay arenas del sur. Y luego al otro lado del continente hay el Forsaken Strand. Y me tengo que reportar ante Astra. Muy bien. Supongo que tendremos que ir en esa dirección. ¿A ver si hay algo en el agua? No, solo marcamos las pisadas. A mí me ha parecido ver cosas brillando. Deben ser reflejos del sol. Y esto nada, ¿no? Alejad un momentito. Aquí tenemos un barco hundido. ¿Hace algo? Bueno, aparte de una estructura de barco. Y ahí la otra mitad. Voy a bordear esto un poco. A ver si hay algo ahí. No tiene pinta, pero por si acaso. A ver si ver algo ahí. Mira si no tenía pinta. Mira si no tenía pinta. Salta. Creí que me bugueaba.
Ya, ya hay otra parte del barco. Ahí diría que sí que no hay nada. Pero ya que estamos... Y no hay peces... Ahí hay una planta... ¿Volvemos a por ella? No. Ah, perdón. Me estaba desviando. Bueno. Vamos bien. Viento en popa. A ver, ¿podemos subir por algún lado? No. Por lo menos desde este lado no. Quizá desde tierra sí que podamos ir. Ahí hay un puente. Me acabo de fijar ahora. Y aquí... Un par de cocos creo que hay. Y poco más, ¿no? ¿Qué pone ahí? Evento derrota a las máquinas. ¿Hay máquinas por aquí? ¿Hay máquinas por aquí? No parece que haya mucho por aquí más. Voy hacia el puente. Escucho la corriente. Y el cubito ese. Nos estamos dejando cosas. Estábamos en otro país, fíjate. O sea, estábamos en las arenas del sur. Bueno, aquí te pierdes, ¿eh? Ahí hay una torre. Era ahí donde teníamos que ir. O sea, de allí venimos, de donde está la piedra. O sea, yo pensé que teníamos que ir hacia aquí. Pues volvemos. Vamos a echar un vistazo. Mejor me callo porque es que ya no sé ni lo que recuerdo. Ah, nos han hecho un poquito de daño. Bueno, no pasa nada. Vale, eso vuelve a salir. Eso de ahí. Vale. Supongo que iremos más a por los cofres. Y aquí no he estado yo. Ah, no, nos queda la mazmorra esa, ¿verdad? Ya dije. Aquí hay que hacer un salto estratégico, pero bueno, de momento vamos a ver aquí que se cuece. Materiales requeridos. Juego entero por 1. O sea, que si no te pasas el juego una vez, no puedes pasar esta puerta. Algo así. Vamos a ver si no nos matamos. Un momentito. ¡No! Vale, lo pillé. Lo pillé. Vale. Estaba intentando ver cómo se hacía. Y es doble salto, pero no triple. Estaba intentando darle arriba, ¿sabes? Pero... Eso ya no ha sido culpa mía. A ver, ¿ves? Venga. Quieto. Vale, apunta. Ahí. Venga. He saltado bien, ¿eh? He saltado bien.
¡No! Nos quedó el último escalón. Íbamos bien. Igual no podemos llegar a ese escalón. Me parece que está bastante lejos. Apunta bien. A ver, apunta bien. Un intento más y si no, lo volvemos a intentar. Mira, si me quedo ahí y le doy para arriba, no hace nada. Tengo que hacer como el doble salto este. Vale, creo que había que dar en la zona blanca, La acabo de pillar en la zona blanca. Uy, espérate, que estamos cerca. O sea, si no pillas la zona blanca esa, no funciona. Hemos subido de nivel. Vale, y nos hemos curado al hacerlo, creo. Muy bien. Teníamos un enemigo pendiente allí. Ahora voy a saltar desde aquí. Saco la espada, por si acaso. Un momento. Escudo de hierro, tenemos escudo de hierro. Ah, y luego tenemos la rueda esta, O sea, si nos la equipamos nos hace algo, Bueno. ¿Por qué no? ¿Y esta lanza? A ver la lanza. Nivel 1 es nivel 7. Supongo que será mejor. Bueno, hemos cambiado un poquito. Apunta bien y subimos. A ver. Vale, funciona igual. Teníamos a este señorito. Un momentito, que esto también me intriga. ¿Y esto? Vale. Es un cofre que si derrotas al jefe te lo regalan. O sea que si tú vienes aquí y haces aquí. Vale, ese tiene más vida. Vale, la cosa se pone interesante. Bueno. ¿Y esto que no veo? Ahí estamos, regalado. Nos ha hecho un poco de daño.
Muy bien. Bueno, primero, lo primero. Bomba de calabaza. Vale, ahora el menú ese, a ver si me acuerdo cómo lo sacamos. Con la... Vale, eso no vale. Momentito. Vale, con esto no era. Vaya, hombre. ¿Qué podría ser? Perdón. ¿Qué podría estar allá arriba? Me pregunto. ¿Allá arriba dónde? Oh, así te llamas, ¿verdad? Veo que estás bien. Estás con la intención de despertar a tu esposa, ¿verdad? Obviamente. No me pongas cuidado, yo no hablo con otras personas a menudo. Mira, mira aquí. ¿Ves esa torre? La veo, la veo. La más grande, la que está a esta distancia, se llama Highest High Tower. Igual era la misma torre que nos recomendó el otro compañero. La leyenda dice que hay un gran tesoro en la cima. Quizá sería buena idea que tú fueras a investigar. Gracias por el... A ver. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Esa zona me parece sospechosa. Bueno, todo el juego en sí es bastante sospechoso. Aquí tenemos esto, que si lo empujamos de alguna manera... lo de la bomba, esto, espérate. A ver cómo se hace lo de la bomba. Uy, perdón. Veamos. ¿Es este botón? No. ¿Es este botón? No. ¿Es este botón? Era este. Y se nos abren las puertas del reino. Pues nos estamos entreteniendo en nuestra búsqueda de salvar a nuestra mujer. Un momentito. Vale, por si acaso. Y nivel 3 como el que no quiere la cosa. Espera, si bajamos no podemos subir otra vez. Sí, sí, sí. Vamos a ser civilizados lo que podamos. Pero en esta esquinita yo pondría un cofre que no existe, pero yo lo hubiera puesto. Hay otras cosas. Muchas cosas hay, muchas. Muchas cosas, enorme. El mapa. Y de camino a la torre nos ataca de todo. Y espera, tenemos muchas cosas pendientes. En la otra torre no estaba, o sea que tengo que buscar la torre Hightower esa. Perdón. No, era ahí. Esta, a ver. Si yo marco esta, sería ahí. En la Expanse. Y si marco esta, sería aquí. En Ruin. Es decir, podemos hacer primero esta, la de Ruin, y luego ir hacia el Expanse.
¿Y aquí en medio que tenemos? La misión que nos acaban de dar. Así que vamos a seguir en esta zona. Si recuerdo dónde estoy. Vale, un poco más a la derecha. Hacia aquí. Era hacia aquí, ¿no? Era hacia aquí. A ver, te apunto hacia aquí en el mapa. O sea, más hacia atrás. O sea, más hacia atrás sería volver allí, ¿sabes? Bueno, de momento hemos visto este edificio. Vamos a venir hacia aquí. Vale, hay que saltar. A ver si podemos. No, espera. ¿Y si hacemos así? Quieto. No te vuelvas loco. Ahí. Con cariño. Ahí, más o menos. Quizá un poco más. Quieto. Quieto. Un poco más. Y yo diría que por ahí. Vale, y ahora. Y ahora he dicho. Y ahora. Ay. Vale, tenemos lo de. ¡No! ¡Suelta! ¿Qué vas a hacer? El mundo todavía nos necesita. Puedes apuntar hacia abajo. Es que se me ha puesto la segunda bomba. Y no podía soltarla. Bueno, salimos aquí. Pero tenemos algo. Tenemos la lanza. El inventario, a ver qué tenemos. Madera, 9. Minerales, una piedra. Polvo tech, 22 cocos. Vamos a ver los cocos que parecen rentables. Si podemos colocarlos en algún sitio. Muy bien, veamos si me acuerdo luego. Espera, ¿las misiones tenemos activadas? No. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí de momento. Porque veo que se me está alargando esto. Pretendía ser algo más corto. Pero lo vamos a dejar por aquí a ver si puedo salir de alguna manera. Salida a la pantalla de título.
Y así vemos de qué juego se trata. Que era... no sé qué plus. Eternal Edge Plus Prologue. Y se me está alargando el juego, así que si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no tenéis amigos, compartidlo con vuestros aventureros favoritos, porque así se perderán en aventuras con vosotros. Y la única manera de volver a casa será colaborando todos juntos.